Well, my name is Christopher Mi nombre es Christopher Anderson. and I'm so glad to be with you today. Estoy muy contento de estar con ustedes. I appreciate Johnny Gracias, Johnny, and his beautiful wife. su esposa. I don't know how you married her. No sé cómo usted se casó I conmigo. don't know how you pulled that off. No sé cómo usted lo logró. Pero muy bien. I'm from Batesville, Arkansas. Soy de Batesville, Arkansas. Yes, I'm a candidate for the Soy ministry candidato al ministerio from the Arkansas del Presbytery. Presbiterio de Arkansas. I will be licensed in this coming spring, El próximo 2014. ahorita en este año voy a ser licenciado. I'm a student at Memphis Theological Yo Seminary, estudio en el Seminario Teológico de Memphis, working on a Master of Divinity. trabajando en la maestría de divinidades. And I'm so happy to be here with you today. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy. I appreciate the warm hospitality Agradezco mucho su hospitalidad that you've shown our missions team que ustedes han mostrado a nosotros como equipo since we've been in Colombia. desde que llegamos a Colombia. It's my honor to stand before you, Para mí es un honor estar al frente de ustedes esta mañana, my brothers and sisters, mis hermanos y hermanas, and give this presentation to you today. y pues presentarles algo de lo que es nuestra historia. I'm very passionate about the story of us. Eres muy apasionado acerca de nuestra historia como presbiterianos Cumberland. I'm very passionate about our family as Cumberland Presbyterian. Muy emocionado acerca de la parte de ser familia como presbiterianos Cumberland. God has done some amazing works through our church. Dios ha hecho grandes cosas a través de nuestra iglesia. And I'm here to tell this story today Y yo estoy aquí para contarles nuestra historia, to remind you that this is your story. para recordarles que esa historia también es nuestra historia, es su historia, This is our story. es nuestra. This is the story of our family together as Cumberland Esta Presbyterians. es la historia de nosotros como familia presbiteriana Cumberland. This is my family. Esa es mi familia, My two sons. mis dos hijos, This is Jake, Jacob and this is Caleb. y Caleb. They play sports. They love sports. Practican deporte, les encanta. Soccer. Football. Football. Fútbol americano. American rugby. They do play soccer. You're right. They do. Ellos juegan fútbol. They play De verdad. everything. Les gustan todos los deportes. And I miss them very much. Y en este momento los extraño In mucho. fact, when I land in Miami, De hecho, cuando aterrizamos en Miami, my son Jake, right mi here, hijo Jacob has a basketball game tenía un partido de baloncesto ese día. the next day. El día siguiente, perdón. Looking forward to seeing you play. Okay. The roots of the Cumberland Presbyterian Church can be traced back to Scotland and Switzerland. Nuestra historia tiene unas raíces profundas en la Reforma, en la historia de la Reforma, en la parte de Escocia y Suiza, en Europa. The Roman Catholic Church was essentially unquestioned until the Renaissance of the 15th century. En esa época, la Iglesia Católica Romana no era cuestionada por ninguna persona. Quiere decir que todo lo que decía la Iglesia era la última palabra y ya. This is the printing press. En esa época, la imprenta fue inventada That was invented by Johan Gutenberg. y fue inventada por Johan Gutenberg. He invented this around the year 1440. Él lo hizo más o menos en el año 1440. This made it possible for Eso hizo posible printed para muchas material personas tener material impreso to be given to local people. y distribuido entre diferentes personas. Before that, Antes de esto, essentially only Catholic priests esencialmente solamente los were able sacerdotes to read the Bible. eran los únicos que podían leer la Biblia. So what it did was Lo que hizo Gutenberg, local people started to read the material of local religious thinkers. fue distribuir lectura religiosa entre la gente del común. One such figure was Martin Luther. Y eso incluía la Biblia. Después de esto, llega lo que es la época de la Reforma con Martín Lutero. He was a German priest Era un sacerdote alemán
And he started what is known as the Protestant Reformation. Y con él se inició lo que hoy se conoce como el periodo de la Reforma. He walked up to the door of the local Catholic church. Él fue a la iglesia local a la que él pertenecía, a la capilla. And he nailed 95 grievances on the front door. Y él clavó 95, lo que se llama como 95 tesis acerca de lo que es la relación con Dios. And this started the Protestant Reformation. Y es lo que se conoce como la Reforma Protestante. 20 years later, 20 años después de esta reforma, que fue en 1517, imagínense dónde estamos, a man by the name of John Calvin una persona llamada Juan Calvino was very influential in the way that we believe today as Cumberland Presbyterians. fue uno de los que serían como la base del pensamiento de lo que somos nosotros como presbiterianos Cumberland. There was a man also by the name of John Knox Hubo otra persona también conocida como Juan Knox, that took Calvin's beliefs back to Scotland. que tomó el pensamiento de ese teólogo Calvino y lo trajo a Escocia. And this is where we trace our roots back as Cumberland Presbyterians to his belief. Entonces, nuestra historia presbiteriana Cumberland no es solamente de ahorita, eso se remonta a estas épocas. Estamos hablando de 1400, 1500, siglo XVI. There was also one other man I want to mention. También hubo otra persona There was Calvin, as we said, que tomó el sentido del Calvino. Knox, Ustedes recuerden a Calvino, Knox and Jacobus Arminius. y Jacobo Arminio. Now, I want to go over what the word presbytery means. Ustedes han visto que tenemos el nombre presbiteriano. Ahora, ¿qué significa el término presbiteriano? The word presbytery, La palabra presbiterio, or in Greek it's presbyteros, o la palabra en griego, presbiterus, occurs 72 times aparece 72 veces in the New Testament. en el Nuevo Testamento. And it's translated to mean elder. Y esa palabra se tradujo como anciano. The word, like I said, presbyteros means elder. Quiere decir que la palabra presbítero significa The first followers of Jesus were actually called apostles. los primeros seguidores de Jesús, los 12, fueron llamados como But an apostle discípulos really apóstoles. is someone that saw Jesus Y themselves. en esa época, un apóstol era la persona que había visto a Jesús, caminado con Jesús. So since the word elder was actually used in the New Testament at that time, Quiere decir que si se utilizó el término anciano en esa época, that is the word that we use today esa es la palabra que usamos ahora. for the leaders of our church. Después de que ya no hay apóstoles, cuando los apóstoles ya paran, el término más usado entre el liderazgo fue el término de anciano. This is a future leader of your church, right? Este es un futuro líder de su That's a iglesia. future elder. Amén, Un amén. futuro anciano de la iglesia. You would say that. Okay, there's two types of elders. Hay dos tipos de ancianos. However, I want you to know Pero, sin embargo, quiero que sepan that one is not as important as the other. que ninguno es más importante que el otro. They're both equally the same. Los dos son iguales en términos de importancia. There's a minister of word and sacrament, Uno de los ancianos es en los que se conocen como los ministros de la palabra y los sacramentos, that is commonly known as a preacher que es comúnmente llamado como un pastor or a pastor. o ministro. I'm going to show you a picture Voy a mostrarles una foto of what a minister of word and sacrament looks like. de lo que es la foto de un ministro ordenado, Go de ahead. un elder. Ese es un ministro ordenado, la foto de un ministro ordenado. Minister of word and sacrament. Él encontró una foto mía en Facebook. Now I'm going to show you what an elder looks like. Ahora vamos a mostrarle la foto de otro anciano. That's an ordained elder. Esta es otra anciana. Garcia is an ordained elder. Francia, la que dirige este grupo, ella es una anciana también. Yo soy ministro ordenado, ella no es ordenada, ella es una persona laica, pero sirve al Señor como anciana en la iglesia.
We're going to talk about the levels of government recognized in the New Testament. Voy a compartir un poquito acerca de cómo es la estructura de gobierno de nuestra denominación a través de la palabra. The first level is the church, is the session. La primera parte es cuando hay una iglesia local, había una iglesia local, esto se llamaba consistorio, Or the local congregation. de la iglesia local. The next is the regional church or the presbytery. La combinación de varias iglesias en una misma región se llamaba presbiterio. And the whole church together is called a synod or a general Y assembly. la reunión de varias regiones se llama sínodo. Y la reunión de todas las iglesias se llama asamblea general. Therefore, in the Cumberland Presbyterian Church, Por lo tanto, en la iglesia presbiteriana Cumberland tenemos our government, nuestra forma de gobierno which comes from the New Testament, que viene del Nuevo Testamento, is structured with the session, estructurado primero en una iglesia local con qué? Consistorio, the presbytery, después la reunión de las iglesias, presbiterio, bien, the synod, and general assembly. después el sínodo que cuida los Asamblea. presbiterios y de último Asamblea. la asamblea general. Muy bien. Esta es la comisión de ley. Bien. Ordained ministers Los ministros ordenados are actually members of a presbytery. no son miembros de la congregación, pero miembros del presbiterio. And I would like to make it clear Yo quiero clarificar esto. that at the presbytery, El presbiterio, synod, los sínodos, general la assembly, asamblea general, the structure of it la estructura de esas organizaciones looks exactly like the small local session. se ve de la misma manera que el consistorio en una iglesia local. It's ran very similar with a moderator, which is an ordained minister. En una iglesia local, el moderador del consistorio, del grupo de ancianos, es el ministro ordenado. Y esa misma figura se trae al presbiterio, sínodo y asamblea general. Now, this system of government Ese sistema de gobierno that was taken out of the New Testament que hemos tomado del Nuevo Testamento is very similar to the United States government. es muy similar a la forma de gobierno de los Estados Unidos. In fact, De hecho, the United States government el gobierno de los was Estados Unidos formed fue formado by Presbyterians. por presbiterianos. Amén. Yeah, it was formed by the Presbyterian Church. It looks basically the same. as De la the forma government. básica, en su forma básica, tienen la misma forma. Es lo mismo. Presbyterianism El presbiterianismo first arrived in colonial America in the 1630s. llegó a las colonias en los Estados Unidos en los años 1630. And the very first presbytery Y el primer presbiterio establecido was established in Philadelphia, Pennsylvania in 1703. en Filadelfia, Pensilvania, en 1703. Now, I want to tell you something really cool about that. Ahora les voy a decir algo muy chévere acerca de eso. Michael started a website Empezó una página web for that presbytery. para ese presbiterio. Yeah, he Para ese started, presbiterio. he started that. Tiene una página web que para ese presbiterio que empezó en 1703. Imagínense. So, Jeff, 20 minutes. okay. So, this is the Great Revival. Quiero ahora compartir acerca de, después de ese establecimiento en las colonias, viene lo que es el gran avivamiento de los Estados Unidos. This revival spawned a great awakening across the United States. Esto trajo un avivamiento, de cierta manera, en todos los Estados Unidos. The Cumberland Presbyterian Church La iglesia presbiteriana Cumberland started right here. This, empezó donde está ese puntico. this ¿no? the revival was right here in this area. En esa área. Okay? If you would switch. This is the Cumberland Gap. Eso es lo que se conoce como el vacío presbiteriano Cumberland o como la parte de donde la región Cumberland.
This is where the actual revival took place in this area. En esa época, los cultos de avivamiento, los cultos que habían, se hacían en esa área, en esa región. Here's another picture of the Cumberland Gap. Esta es otra foto que tienen de esa región Cumberland. Now I want to show you another picture in just a second. Y quiero mostrarles otra foto en un momentico. I want you to study that in your head right now. ¿A qué se les parece? The way that Miren muy looks. bien. What does it look like? ¿A qué se les parece? It looks similar. ¿Se parece, cierto? A la montaña. I don't know, Yo no sé, pero how that relates to anything, but I just thought that yo no was sé kind cómo of se neat. relaciona, pero me parece muy interesante. Go ahead and switch to the next one. So the Cumberland Presbytery, Dentro de la presbiteriana había un presbiterio que se llamaba el presbiterio Cumberland. at this time, En este momento, en esa época, they decided that the west frontier of the United States decidieron moverse un poquito hacia la frontera del oeste, o sea, del Pacífico, de cierta manera, de los Estados Unidos. was expanding so fast Porque la población se estaba empezando a expandir hacia esa parte. En esa época no se había conquistado lo que era a la izquierda no había sido conquistado. that they needed to get ministers out into the frontier, to the west. Y trataron de traer ministros para que compartieran las buenas nuevas en la frontera, como se llamaba. This is actually where the Cumberland Presbyterian Church began. Esto es conocido como el lugar donde la iglesia presbiteriana Cumberland inició. In 1810, En 1810 it was formed in Burns, Tennessee. fue formado en una región de Tennessee. Before the actual denomination started, Antes de que comenzáramos como una denominación, they were already sending missionaries to the west. ellos estaban mandando periódicamente misioneros hacia el oeste. Let's switch that slide. What is a missionary? Una pregunta, ¿qué significa ser misionero? Bueno, A missionary is a member of a religious group el misionero es miembro de una organización religiosa sent to an area to do evangelism que es enviado a otra parte, a otra región para hacer evangelismo, and to teach, para enseñar, to educate para educar for social justice issues, acerca de la justicia social, for health care, acerca del cuidado de la salud and for economic development. e incluso el desarrollo económico, o sea, evangelismo y todas estas otras áreas. During this time of the United States history, Durante ese tiempo, hablando de 1800, the Cumberland Presbyterian Church la iglesia presbiteriana Cumberland helped advance the gospel ayudó a traer el evangelio faster than any other Protestant church más rápido que otras denominaciones protestantes en los Estados Unidos, in the western frontier. en esa parte que era conocida como la frontera del oeste. I want you to get a perspective here on something. Quiero que tengan más o menos una idea de cuál era la frontera en esa época. I told you a second ago, this is where the Cumberland Yo les Gap dije was. que más o menos en ese sector era donde quedaba la ubicación de este presbiterio. This is the Mississippi River right here. Si ustedes ven la línea que él está trazando, es la línea por la que pasaría el río Mississippi. For us from the United States, Para los Estados Unidos, that is a huge landmark. esa es una forma de marcar la tierra muy bien. Ese río porque atraviesa casi de norte a sur. We were the first Nosotros fuimos, como presbiterianos, fuimos los primeros, Protestant Reformed denomination la primera denominación protestante reformada, to preach the gospel of Jesus Christ de predicar el Evangelio de Jesucristo west of the Mississippi River. al otro lado del río Mississippi, que era la frontera. You've heard of cities such as Los Angeles, Algunas de las grandes ciudades como Los Ángeles, right? You've heard of Cierto. cities such as Dallas, Texas, como Dallas, Texas, Denver, Colorado, Denver, Colorado, Seattle, Washington. Seattle, Washington. We helped advance the gospel of Jesus Christ Nosotros faster than anyone empezamos a else. traer el Evangelio en esa época hacia el otro lado de los Estados Unidos que no estaba explorado. We made it to California and Oregon before any other Protestant Fuimos denomination. a California y Oregon antes que otras iglesias reformadas. We started the very first church right outside of where I live, La primera iglesia que empezamos se inició in Little en Rock, al Arkansas. otro lado de la frontera,
en un lugar cerca donde yo vivo. We started the first university Empezamos la primera universidad también right here in Clarksville, Arkansas. en otra parte al norte de Arkansas. My family's church, La where I familia- trace my roots back 5 generations, La iglesia de la familia de Christopher es una familia que lleva más de 5 generaciones we started right here y empezaron ahí, in Lawrence County, Arkansas. en esa parte de Arkansas. Sí, If you would switch, please. Ahora, In the early 1913, después de que han pasado más de 100 años, the Cumberland Presbyterian Church en 1913 la iglesia presbiteriana Cumberland decided to implement world missions. decide implementar el trabajo misionero. Ya lo había hecho previamente, pero se decide hacerlo de manera más directa. Sent the Cumberland Presbyterian Church sent missionaries to South America. Fue cuando se decidió enviar misioneros a Sudamérica. En 1913 se tomó esa decisión. By the time we had reached Colombia, Con el tiempo, lo que era alcanzar Colombia, the first person that was baptized en 1925-26 llegaron los misioneros y la primera persona bautizada como presbiteriano Cumberland dentro de la iglesia es ese señor que está ahí. was Jose Fuego. Ustedes lo conocen, que es José Fajardo. His brother Tiene 100 años, cumplió 100 años en noviembre. both became Está vivo ministers. todavía. Su hermano fue el primer ministro colombiano de nuestra denominación. I could stand here and I could tell you about their history, Yo podría quedarme aquí y contarles acerca de su historia, but my boss over there is making me hurry up. pero mi jefe allá me está diciendo que me tengo que mover con el tiempo. How much time do I have left? 10 minutes? In 1935, En 1935, the Cauca Valley Presbytery was organized. en Colombia se organizó el primer presbiterio que fue llamado el Presbiterio del Valle del Cauca, 1935. A persecution politically conceived Ustedes saben que lamentablemente la persecución política y religiosa de esa época, and often encouraged by the Roman Catholic clergy, lamentablemente también infundada por el conservatismo y parte de del catolicismo, began in 1948. se intensificó contra los protestantes. And in 1950, it really started to Y intensify. a final de los 40, a principios de los 50, se intensificó mucho más. The churches in El Pino, Teníamos iglesias en algunos pueblos pequeños y algunas de esas iglesias, como en el Pinal, don't say the word, Restrepo, Restrepo, were actually burned. que eran en el Valle del Cauca, dos de esas iglesias fueron quemadas. And in Daza, Y en Dagua, Dagua, they attempted to dynamite the church. y fueron amenazados para que acabaran con la iglesia, con armas y con persecución. Since the revolution, Desde la revolución, desde que comienza la revolución aquí en Colombia, a través de los grupos de guerrillas también, which took place in May of 1957, que ustedes saben que tomó una fortaleza a finales de los 50. conditions have been more conducive for Protestant missionaries. Es interesante que de cierta manera se empieza a incrementar también el trabajo misionero. In 1961, En 1961, the Department of Education por primera vez, el Departamento de Educación de Colombia accredited the Colegio Americano acredita un colegio no católico en Colombia y fue el Colegio Americano de Cali, que es de nuestra denominación. This was the first co-educational Es el primer colegio college in Colombia en Colombia no católico, that was approved by the government, aprobado por el gobierno, que hasta esa época en la Constitución era un gobierno católico romano. which did not teach the Catholic religion. Todavía existe. Sí, es un colegio de más de 2.000 estudiantes. At this point in the presentation, A este punto en la presentación, I was going to talk about the church today, what it quiero looks que like. hablemos un poquito acerca de nuestra iglesia hoy. However, ¿Cómo estamos? I will talk to you individually about that because I want to learn from you what it looks like today. Can you switch to the next one? Yes.
The Cumberland Presbyterian Church and family today. ¿Cómo estamos nosotros hoy conectados? ¿Cómo somos familia hoy nosotros? We're connected. Estamos conectados. Conectados. We actually pull our resources together Lo que hacemos es que juntamos todos nuestros recursos juntos in order to support ministries para que podamos aportar, soportar y apoyar nuestros ministerios. beyond our local congregations. Más allá de nuestras iglesias locales. No local church is the total body of Christ. Ninguna iglesia local como esta es el cuerpo de Cristo totalmente. So Cumberland Presbyterian Congregations Así que como familia de iglesias presbiterianas Cumberland, are connected in a common mission estamos conectados con un llamado misionero, that reaches out into the world. que es alcanzar el mundo para Cristo. Amén. And we call that connectionalism. Y esa parte, ese componente lo llamamos, we don't have that word in Spanish. I know. We did this the last time. Estar conectados. Es un componente fundamental en nuestra denominación. ¿Cómo nos conectamos? Conexionalismo, no sé cómo lo podríamos llamar. Estar conectados. And what started off as a loose network of local groups with the mission, Porque lo que realmente somos es una red de iglesias interconectadas. over a period of time, Que por periodos de tiempo, the Cumberland Presbyterian Church and mission of the church has been carefully planned and organized porque lo que hemos hecho es que juntos, como Iglesia Presbiteriana Cumberland, hemos ayudado para organizarnos, to be one of the most effective para ser una de las denominaciones más efectivas Protestant denominations de las iglesias reformadas o denominaciones for its size in the world. alrededor del mundo. We are connected Estamos conectados through our united outreach. a través de lo que se llama nuestro esfuerzo unido. Así se llama, nuestro esfuerzo unido. The name should tell you alone what it Y yo means. creo que el nombre como tal nos dice mucho. We're a family together as one, Es una familia como uno, united in the love of Jesus Christ, unidos en el amor de Jesucristo, to carry out the Great Commission que llevamos a cabo la gran comisión. as taught in Matthew 28, Es descrita en Mateo capítulo 28. to go and make disciples De ir y hacer discípulos of everyone in the world. a todas las personas en el mundo. The idea of connectionalism Esta idea de estar conectados unos con otros is to share leaders like today we're es, doing, es también incluso compartir liderazgo, and to share financial resources es compartir nuestros recursos económicos, so we can reach the mission. We can't do that without each other. porque para hacer misión no lo podemos hacer solos, necesitamos de todos enfocados. For example, Por ejemplo, I'll show you how we're connected. voy a mostrar un poquitico cómo estamos, un poquito de cómo estamos conectados. Next slide. Juan David, A Juan David, he came to General Assembly this past summer. siendo de Armenia, Colombia, él fue a la Asamblea General este año en los Estados Unidos. And even though we had a difficult time understanding each other, Y aun cuando no nos podíamos entender el uno al otro por el idioma, just like we may have a hard understanding así como está pasando ahorita, si yo les hablara usted no me entendería nada. he soon felt very comfortable with us Él se sintió muy cómodo al estar con nosotros allá, because he's connected porque él está conectado a nosotros, as a Cumberland Presbyterian. como presbiteriano Cumberland, familia. Familiar, exactly. Exactamente. Excellent. La siguiente, él, He also came to Presbytery as Juan well. Pablo, que sirve en una de nuestras iglesias en Dos Quebradas, también fue a la Asamblea General. So today I stand before you, O sea que hoy yo, delante de ustedes, no yo, él, our team from the United States y stands before you, este equipo de norteamericanos, not as foreigners from another land, supuestamente no somos más extranjeros de otra tierra, but as brothers and sisters in pero somos Christ hermanos y hermanas en Cristo. and family of the entire Cumberland Presbyterian Y Church. somos una familia, la familia presbiteriana Cumberland. Amén. Amen. My history. I want to tell you a little bit about that. Voy a contarles un poquitico acerca de mi historia. That was the church that I was referring Esa es la to iglesia a la cual yo me referí de mis ancestros. earlier. ¿Se acuerdan 5 generaciones atrás? Now I graduated from Bethel University. Yo me gradué de una de nuestras universidades, That's the Cumberland Presbyterian School. de Bethel, la Universidad de Bethel. I didn't appreciate my heritage when I was a young kid. Yo nunca, bueno, a mí me hablaron, pero yo nunca prediqué sobre estas cosas. In fact, when I arrived on campus at Es Bethel, más, un día cuando yo llegué a la universidad, all I cared about was playing music, lo switching único que yo quería slides. hacer era tocar la guitarra todo el tiempo. All I cared about was playing. I had hair back then. Tenía tiempo en esa época. However, and my hair wasn't that bad though.
que no era tan feo como ese que está ahí. But when I arrived on campus, Pero cuando llegué a la universidad por primera vez, a man came up to me un hombre vino hacia mí and he looked at me y me miró. and he said, "You don't Y know me dijo, this, tú no sabes esto, but God's called you to preach the pero Dios te gospel." está llamando a ser pastor. And I looked at him and I said, "Are you out of your mind? Y le dijo, ¿usted está fuera de su mente? ¿Qué le pasó? God's calling me Dios llamándome a mí to preach the gospel? a predicar el evangelio. Are you crazy?" ¿Estás loco? And he looks at me and he said, "I know your dad. Yo conozco a su papá. I know your dad very well. Yo I know conozco your a su papá grandfather." bien, yo conozco a su abuelo muy bien. And I said, Y yo dije, "So that you know, o sea, que usted conoce, God, you talk to God, and God tells you I'm going to be usted le preaching. dice a Dios lo que él tiene que hacer, que él le dijo que yo voy a And ser you know pastor. my family. Y también conoce mi familia. How is that possible?" ¿Cómo es posible? It's because we're all connected. Es porque estamos conectados. A friend at the seminary Un amigo del seminario, named Jason Michael llamado Jason Michael, told me when I started seminary me dijo cuando empecé el that being seminario a Cumberland Presbyterian que como is like presbiteriano going into a rabbit hole. es como eso There's no end to it. Everybody knows everybody. dice, ahí es cuando ustedes se regalan, es muy interesante, todos se conocen entre todos. Y esa es la cosa. The man that came up to me that day, Ese hombre que vino his a mí name was Robert Forrester. es Robert Forrester He was the moderator of the 1983 y General fue el Assembly. moderador de la Asamblea General de 1983. I preached my first sermon at the age of 21 in his church Es muy interesante porque después yo prediqué mi primer sermón in en su McKinney, iglesia Tennessee, en Mackenzie, donde estaba nuestra universidad. and it lasted 5 minutes. Pero lo chistoso fue que And el as you sermón can see, duró 5 minutos. I could go for 5 days now. Y ahora yo puedo predicar por 5 días completos. Regardless, my heritage as a Cumberland Presbyterian, I grew to appreciate it later. Lamentablemente antes no apreciaba lo que era, pero ahora aprecio muy bien lo que soy yo como familia presbiteriana Cumberland. So, I'm almost finished. So it's all about your roots. Es todo con relación a nuestras It's raíces. all about a faith community. Es acerca de nuestra comunidad de fe. Switch the slide. It's all about having a faith community. Es acerca de tener una comunidad de fe. Not just to identify No solamente identificar Jesus, a Jesucristo en nuestras vidas. not just as an accountability group, No solamente ser responsables but to have brothers and sisters pero tener hermanos y hermanas. to let you know that you're not alone. Es hacernos saber que no estamos solos. Switch it. If you'll notice right here, Si usted mira, Jesus Jesús had only 12 disciples for a solamente reason. tenía 12 discípulos por una razón. Because he knew Porque él sabía that long-term sustainability que a largo plazo, en términos de sostenerse for effectiveness of the church, de manera efectiva de la iglesia, you could get more done with a small group. usted puede hacer más cuando empieza con un grupo pequeño. So when you look at your local church Cuando ustedes miran lo que ustedes son como and you grupo, look at your local sessions, cuando ustedes miran su liderazgo, como What do iglesia you pequeña, ¿qué ven ustedes? you see a small group. Es un grupo pequeño y es una familia. So I'll leave you with this today. Ahora yo les quiero dejar esto para ir. In the Great Commission, La gran comisión de Jesús. he didn't say go into the world and make church members. Él no dijo vayan al mundo y hagan miembros de iglesia. He didn't say go into the world and make Cumberland Él Presbyterian. no dijo vayan al mundo y hagan presbiterianos Cumberland. He said to go into the world and make disciples. Él dijo vayan al mundo y hagan discípulos. So, if we as a church Si nosotros como iglesia continue to have that as our main focus, seguimos con ese enfoque de Jesucristo, then we'll be able to tell the story of us estaremos en la habilidad de compartir nuestra historia as Cumberland Presbyterian como presbiterianos Cumberland for generations to come, a todas las generaciones que vienen ahora por delante, all over the world. no solamente aquí sino alrededor del mundo. Yes. Thank you. Gracias. Thanks, Chris. Gracias, Christopher.